pensó que reemplazó a mi papá con su novio raro. No sabía que aún habló con él. Tenía 13 años cuando mi madre se comprometió con Ricardo. Papá había sido condenado por homicidio 5 meses antes. Llamó a alguien en el bar, pero ni siquiera estaba tomando. Yo estaba ahí con él. Entró al baño, luego salió minutos después luciendo asustado y cubierto de sangre. Gritó para que alguien llamara a la policía, y llegaron rápido. Pero luego, sin decir mucho, lo esposaron y se lo llevaron. La siguiente vez que lo vi fue detrás de las rejas. Nunca tuvo mucho sentido. Papá nunca tuvo un hueso violento en su cuerpo. Juró que no lo hizo, y la forma en que mamá actuó después de su condena me hizo aún más sospechosa. Trajo a Ricardo a casa al instante. El primer día, dijo que él era mi nuevo papá ya que el otro era claramente un monstruo, y me dijo que mi papá era un asesino del que necesitaba alejarme por mi propia seguridad. No estaba segura de qué creer al principio, pero cuando 5 meses después, mi mamá me anunció que estaban comprometidos y que necesitaba empezar a llamar a Ricardo papi, me convencí de la inocencia de papá. Por esa época también comenzó. Ricardo se puso cómodo. Empezó a mirarme mientras comía lentamente, diciendo cosas como estás creciendo tan rápido, convirtiéndose en una señorita tan bonita. Lo peor era que mi mamá pensaba que era tierno. Incluso cuando le dije por primera vez que Ricardo me daba escalofríos, me dijo que era dramática. Pero debió haberle dicho lo que dije. Porque esa noche mientras ella dormía, Ricardo entró a mi cuarto, me agarró la muñeca tan fuerte que dejó marcas y dijo, ¿sabes qué les pasa a las niñas malcriadas que andan de chismosas? Estaba aterrada, pero sabía que no podía confiar en mi mamá contándole, así que lo mantuve en secreto. También empecé a guardar otro secreto en ese tiempo. Comencé a escribirle cartas a papá. Las escondía entre las páginas de mis libros y las enviaba desde la casa de mi amiga después de la escuela. Papá me respondía a través del sistema de correo de la prisión a una cuenta que creé sin que mamá lo supiera. Las cosas se pusieron muy mal un jueves específico. Llegué a casa de la escuela un día para descubrir que mamá había cambiado mi apellido en todos los registros escolares al de Ricardo sin decirme. Me lo agradecerás cuando seas mayor, dijo. Esa noche, Ricardo entró a mi cuarto para celebrar que ahora éramos una familia de verdad y se sentó en mi cama. Puso su mano en mi muslo y dijo que debería estar agradecida de tener un papá que se preocupa. La carta que recibí de él era en papel real esta vez y partes estaban húmedas y transparentes, casi como si hubiera llorado mientras la escribía. Eso casi me destruyó. Pero afortunadamente había una cosa que esperaba con ansias, la oportunidad de verlo. Se acercaba su cumpleaños y recuerdo preguntar con entusiasmo a mamá si podía visitarlo. Le dije que sabía que no le gustaba, pero era su cumpleaños. Solo ese día y por unos minutos. Por favor, le dije. Pero por supuesto me dijeron que no. En realidad, me dijeron algo aún peor. Mamá dijo que no podíamos ir porque ese mismo fin de semana Ricardo casualmente tenía boletos para una exhibición de autos y esperaba que todos fuéramos juntos. Específicamente pidió que tuviéramos habitaciones de hotel contiguas. Cuando les dije que prefería visitar a papá, mamá explotó. Es un asesino. No vas a visitar a un asesino. Cuando dije es inocente y sigue siendo mi papá, Ricardo me dio una cachetada mientras mamá miraba. Ella no dijo nada. Me obligaron a ir con ellos ese fin de semana, y mientras dormía pasó lo peor. Ricardo se coló. Estaba borracho, y esta vez no se limitó a solo agarrar mi muslo. Su mano llegó hasta el final. Nunca me había sentido tan asquerosa y humillada. Recuerdo viajar a casa destrozada. Y para empeorar las cosas, la semana que regresamos a casa, mi mamá encontró las cartas escondidas que había estado guardando de papá. Las quemó en el patio trasero y como castigo por comunicarme con él, quitó la puerta de mi habitación de sus bisagras para monitorearme. Por supuesto, Ricardo aprovechó esto. Se paraba en el marco de la puerta por las noches viéndome dormir. Recuerdo que ese fue mi verdadero punto de quiebre. Recuerdo escaparme a la biblioteca de la escuela después de horas porque solo divagué sobre todo. No sabía qué esperaba. Si siquiera quería algo porque estaba tan adormecida. Pero luego 2 semanas después recibí una respuesta de él. Era extensa, súper extensa, diciéndome todas las cosas correctas y cómo todo iba a estar bien. Pero había una cosa que destacaba. ¿Revisaste dónde te dije? Me confundí. ¿Revisar dónde? Empecé a revisar cada email que me había enviado. Y fue entonces cuando lo encontré. En uno de los emails más recientes, papá me había dicho que subiera al ático y detrás del radiador. Recuerdo leer ese email el día después de preguntarle a mi mamá si podía ir a visitarlo. Creo que estaba demasiado desconsolada para leer detenidamente y de alguna manera lo pasé por alto. De cualquier manera, hice una gran nota mental de lo que papá dijo. Y esperé hasta que mamá y Ricardo salieran en una cita. Eso pasó la siguiente semana. Mis manos temblaban subiendo al ático con una linterna, y detrás del radiador encontré un diario envuelto en plástico. Lo abrí en la página marcada que papá me dijo. Estaba fechado semanas antes del arresto de papá, y con la letra de papá decía, han pasado algunas semanas desde que descubrí a Laura y Ricardo escapándose al bar. No sé cómo confrontarla. Estaba en shock, sorprendida. Y fue entonces cuando escuché el sonido de un auto entrando a la cochera que heló mi sangre. Habían regresado temprano. Historia completa en el enlace abajo.